¿Cómo están, chicos? A ver, cuéntenos cómo les fue en esta semana. Muy bien, muy bien, Pero hablen fuerte. muy bien. Muy bien, todo muy bien. ¿Sí nos escuchan bien ustedes? Sí, yo lo escucho bien. Sí, sí, se escucha bien. Cachupín, ¿nos escuchas? Anda cenando, anda cenando. Sí, se está preparando. Sí, bueno, Hola, ¿qué tal? sí, los escucho. Lo que pasa es que estoy aquí en un asunto familiar y pues, conviviendo un poco. Sí, pero sí los escucho. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas ¿Se me noches, escucha? buenas noches. ¿Sí se me escucha? Ahí. Ah, ok. Es que como hay fiesta por acá al lado, traigo puestos los audífonos, para vaya, se filtre un poco el ruido de por acá. Ahí si llegan a tener algún problema de que no me escuchen, me dicen, porfa. Sí, claro. Entonces, ¿podremos iniciar, Carlos? Somos 6 personas ahorita. Sí está bien. Eh, ¿Sí? sí, claro que sí. Bueno, el tema era, sobre ay, permítanme, llegando aquí. Bibliografía. Ajá, exacto, la bibliografía, gracias. Este, mm, es, sí, es una pregunta creo que muy común con la que nos hemos topado muchos a la hora de que se nos acercan, ¿no? Cuando quieren aprender el idioma. En lo personal, tengo que ser sincero, casi no hice uso de bibliografía eh, cuando empecé a aprender el idioma, salvo algunas como Thelma Sullivan. Tiene un compendio de la lengua muy breve, de hecho está en PDF en la UNAM, y hasta descargarlo es gratis. Mm, es muy práctico, por ahí creo que la única anotación que tendré yo es que pone a veces, te dice que el infinitivo del náhuatl es de la tercera persona del presente, del singular, y bueno, por ahí sé que pues no tenemos, ¿no? En el náhuatl un infinitivo, este, pero para tratar de acercarse un poco a la lengua, creo que ese compendio de Thelma Sullivan es bueno. Para darle un primer vistazo, es bastante bueno. Está muy resumido porque resume otros compendios anteriores, pero vaya, es fácil de entender. Como les digo, personalmente no me acerqué mucho a las gramáticas antiguas para aprender el idioma, porque tuve la fortuna de que mis profesores de náhuatl pues dominaban bien el idioma y no hacían uso, no nos mandaban a las gramáticas, ellos daban la clase y ellos mismos nos enseñaban, ¿no? Todo lo que había que entender. Este, entre las gramáticas, las críticas que he escuchado a ciertas gramáticas, por ejemplo, está la de Carochi, que por ahí he escuchado gente que le ha hecho ciertas críticas a que no está bien, que tiene algunos errores, ¿no? Este, pero bueno, realmente, como les puedo decir, yo no usé mucho las gramáticas. Apenas estoy empezando a leerla, cuando me da un poco de tiempo el trabajo, pero realmente, pues sí, yo no he hecho mucho uso de las mismas. No sé aquí si algún maestro ha hecho uso o ha intentado también escribir alguna acerca, por lo menos, de su variante. Creo que es lo que hace falta, dando mi opinión personal. La mayoría de las gramáticas de las que he escuchado, de las que conozco, son del náhuatl mal llamado clásico, pero no he escuchado acerca de gramáticas de las variantes modernas. Por ahí sé que hay gente que ha intentado o ha hecho algunas sobre la huasteca. Creo que los de Zongolica también han sacado contenido sobre su propia variante.
pero creo que sí hace falta un poquito más ondear en las gramáticas de las variantes modernas. No sé si me equivoque, hay alguna que ya exista y pues yo no la estoy mencionando pues por falta de conocimiento del tema. Ujú. Pero no sé si otro profesor quisiera tomar la palabra. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Carlos, yo te quiero preguntar acerca de los comentarios que tú escuchaste en contra de los defectos que tiene la gramática de Carochi. ¿Algo en concreto? Mm, Realmente no recuerdo bien cuál fue la crítica acerca de Carochi. Creo que era más sobre cómo escribía en su gramática, que es creo que un poco complicado. Por ahí tengo un amigo que no es en WhatsApp, es en el otro, en Telegram, que se dedica a escribir todo, pero como lo escribiría Carochi, y por ahí creo que iba la crítica que una vez escuché. También en ciertos verbos, creo que que, ¿cómo se llama? Que confunde la cierta estructura de algunos verbos. Realmente digo, yo no lo he leído, por ahí tengo amigos que han dicho que pues no les agrada tanto acercarse a Carochi, que prefieren otros. Creo que va más por la mano de cómo escribe o cómo acentúa ciertas vocales largas y cortas, abiertas y cerradas. Creo que va más por ahí la crítica que he escuchado. Ok, gracias. Pero no sé si algún otro profesor quiera comentar acerca de la bibliografía que se puede compartir hacia a los compañeros que pues intentan acercarse al idioma. Sí, chicos, ¿alguien que quiera comentar? Profesor Pedro Martínez, bienvenido. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o una participación? Adelante, profesor Pedro. Bueno, Piali, Nahuampoyowa. Pues buenas noches. Primeramente déjenme sintonizarme. Acabo de conectarme y quiero, por lo menos saber cómo van o cómo vamos, o qué es lo que han comentado. Pues, de hecho, acabamos de empezar. No tiene ni 5 minutos que empezamos la conversación acerca de, pues, recomendaciones bibliográficas, qué libros hemos leído acerca de la gramática o del idioma. Pues los escucho ya en otro momento, participo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, profesor Francisco, si quisiera ustedes compartirnos. Me gustaría escuchar algo del maestro Vivaldo Mendoza, si fuera posible que él nos comentara si también, así como Carlos Logo no tuvo mucho acercamiento a la gramática, sino que yo pienso que eso es un proceso más bien más natural. La mayoría de las personas que hemos aprendido el náhuatl, por lo general lo hemos aprendido de persona a persona. Se ha recurrido a estudiar gramática, se ha recurrido a ver cursos, pero en general creo que sí es más bien así el método de enseñanza. Y como digo, ya cuando tienes cierto nivel, pues como que empiezas a buscar más información y recurres a las gramáticas. Me gustaría que más bien el maestro Vivaldo nos comentara acerca de su experiencia también en su aprendizaje gramatical. Hola, buenas noches. Pues yo soy aprendiz, ¿no? Pero sí he estado aprendiendo con diversos maestros y con libros por ejemplo, de la gramática del vocabulario del maestro Marcelino y o sea, con maestros de Atlapahuatla, Puebla y Tepoztlán,
Huatlahuatla, Puebla, ¿no? Y sí, lo que he visto más acercado a lo que he visto en el WhatsApp, todo eso, la gramática y todo, es por el vocabulario del maestro Marcelino. Y eso sí me ha ayudado a comprender más el habla como lo están proponiendo. Entonces, he, he desarrollado un poquito más la escritura y la gramática. Muy bien. El maestro Marcelino tiene una gramática, ¿no? Un curso gramática ya publicado, ¿no? Pregunto. Sí, 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 sí es lo que he tomado con él. Ya tomé el primero y ya estaba dando curso. Sí, porque en Ya general, pues ya ves que sí fines lo de hace mayo creo que más empieza el segundo. presencial, pero sí, sí tiene su material de respaldo. Muy interesante, muy bien. También me gustaría escuchar la opinión de Priamos Gachupín acerca de su experiencia con gramáticas. Priamos, que tienes conocimiento de gramáticas, de estudios de las variantes. Sí, pues un poquito, ¿verdad? Parte de eso. Eh, pues en cuanto a variantes, pues lo que siempre hemos, digamos, cambiado un poquito, no sé, en mi región, pues como dicen, hablamos más con la L, como que algo más fuerte, y también hemos perdido un poco el hablar con el nivel del respeto de las palabras. Y eso, pues, en otros pueblos, pues, sí lo aplican, sí lo usan, las palabras floridas. Y a veces algunos de otros lados creo que se enojan de que dicen que lo más exacto es sin L, o que el L lo adoptaron de otros pueblos. Ahí no estoy muy enterado de eso. En cuanto a cómo escribimos, pues he visto que cada quien de los que somos hablantes del náhuatl, cada quien hablamos digamos, escribimos a nuestra forma, a nuestra manera. O sea, por ejemplo, tengo un amigo, un señor que también le echa ganas en esto, y pues para él escribir como, por ejemplo, la Q, pues no quiere la K. Y también mete muchos las H's, y en las W no le gusta. Entonces, él dice, pues yo como aprendí en la escuela y es así. Y entonces Sí. decimos, ajá, y a mí me dificulta, yo no puedo, tengo que meter más K's y W's. Y a ti se te facilita, sí. Me facilita mucho más porque me acorta, porque una vez escribí algunas cosas y entonces me reduce más digamos, algunas letras y menos reglones y más escritura. Entonces, eso a mí me facilita, y para muchos creo que no, o sea, están acostumbrados a la manera más normal en cómo se escribe el español, y a veces es cuestión o es problema también, porque muchos no les gusta cambiar, y muchos llaman, es que es un náhuatl actual, ¿no? Sí. Y entonces,
hablan de un náhuatl clásico y no, realmente yo no los entiendo a qué clásico se refieren. Sí, ¿Cuál náhuatl clásico? O sea, si nada más es, el náhuatl es lo mismo. Aquí nomás yo lo distingo de otra manera. O sea, son tres formas de habla, que es la primera hablarse de tú, la segunda que es de usted, y la tercera es el tercer nivel es de Mumahuizotzin, pero el Mumahuizotzin en el español no existe, ni en el inglés, ni en otros. ujú, Y en el náhuatl son 3 niveles, y entonces, ahora haz de cuenta que en primera es de tú, en segunda es de usted, y la tercera es más con más respeto, y en el náhuatl existe. Yo le preguntaba a un doctor si tenía más conocimiento de otras lenguas, sí, y he ido como preguntándole a personas que hablan otra lengua, ¿cuántos niveles de su lengua tienen? Porque en el náhuatl yo encuentro 3, ¿no? sí, 3 maneras. Entonces, y pues creo que la mayoría concuerda, lo máximo pueden ser 3. No existe 4 o habrá 5, no sé más allá de lenguas. Y entonces, platicando con una persona de Colombia, creo, de Colombia o de algo así, pero es centroamericano, creo. Entonces, sí, él sí conoce muchas tribus de su pueblo, o de los pueblos que cercanos, y las estudió, y escribe muy bonito, y escribe mucho, y lee mucho, y ya tiene mucha edad, y es muy sabio, y me dijo que también los pueblos que visitó también hablan en 3 maneras. Más allá ya no, como que la lengua ahí tiene un tope, pero también existe un tercer nivel, ¿no? Entonces, y pues él transcribió algunas leyendas que yo escribí, pero todavía no nos conocíamos. Entonces me dice, oye, tú eres el Julano de tal. Digo, sí. Entonces dice, pensé que eras más grande, o sea, más maduro, más señor. sí, Digo, no, porque yo pensé que tenías 70, 80 años, porque o sea, tu escritura, tus pensamientos son como de a ese nivel, o sea, a ese grado, porque yo he transcribido mucho, y, y pues la mayoría ya los que escriben este tipo de pensamientos o expresiones ya son de 70, 60 para arriba, o sea, 70, 60, 80 más, pero pues tú estás más chavo, dice, y pues por eso me sorprendí, como que ya piensas así, ¿no? Digo, bueno, pues no sé cómo pienso, pero total, bueno, eso me ha pasado en estas cosas también. Es algo bueno, compartir. muy bien, No sé si, muy interesante, Priamus, los esfuerzos por, hablar la lengua y por darte a entender y por buscar maneras de describirlo, es muy interesante. Creo que sí tenemos que hacer esa separación, esa división, como la mayoría de los gente de pueblo, cómo aprenden la lengua de una manera práctica, de una manera vivencial directa. En este caso también es importante resaltar que hay intervención de la Secretaría de Educación Pública para lo que es el proceso de alfabetización. Eh, Muchos en sus comunidades durante la primaria les enseñaron a escribir la lengua materna también. Hay materiales, hay libros que abarcan por lo general los primeros grados, hasta tercero, hasta cuarto grado. Y estos materiales, de hecho, suelen estar también disponibles en Internet, que sería algo muy importante que los que están interesados en aprender la lengua, en aprender cada variante regional, buscaran estos materiales de la SEP, que
inician en lo que es la escritura a un nivel más práctico. Después de estos materiales, lo que ha sucedido con la mayoría de las personas de los pueblos es que empiezan a imbuirse más en el español, dejan de escribir en náhuatl, se les olvida y empiezan a desarrollar ya después una manera asistemática o una manera personal de escribir la lengua. Y entonces pierden esa evolución, ese contacto que habían tenido originalmente. Por ejemplo, los habitantes de la Huasteca es muy común que ellos se acostumbraron a escribir con S y con U. Igual, en vez de H, ellos utilizan la J. Entonces, esto en realidad sí de alguna manera se les inculcó desde un nivel estatal, porque ellos al asistir a la primaria, estas fueron las letras con las que aprendieron a escribir la lengua materna. Y entonces sí se les queda mucho, pero el problema con estos libros es que no llegan a desarrollar por completo la gramática, que este sería pues el tema de hoy, hablar acerca de libros que nos ayuden, nos faciliten el aprendizaje de las reglas gramaticales para hablar correctamente y escribirla también la lengua náhuatl, ¿sí? Tengo por aquí unos materiales. Ya me autorizó Amira, muchas gracias Amira. Tenemos aquí lo que es este mapa básico, que me imagino que ya muchos han visto en distintas publicaciones. Las zonas rojas o naranjas representan las comunidades donde todavía se habla el náhuatl. También hay que recordar que el náhuatl moderno no es un náhuatl uniforme, es un náhuatl que tiene sus variantes y la distancia geográfica ha provocado que evolucionen, que cambien y que se pierda cierta inteligibilidad, ¿sí? Sí, cierto entendimiento entre las distintas regiones. En el mapita estamos viendo, por ejemplo, en la zona huasteca, que es una de las de mayores hablas, que en realidad la misma habla no es uniforme. A nivel lingüístico se separan 3 variantes diferentes. Esto también es algo importante a la hora de que nosotros queremos compartir en los grupos que hablamos del náhuatl, pues muchos piensan que el náhuatl huasteco es uno solo, y en realidad es el náhuatl de San Luis Potosí, es el náhuatl de Hidalgo y es el náhuatl de Veracruz. Esto es una división que hacen pues los lingüistas, la gente que se ha dedicado a estudiar el náhuatl. Una situación bastante similar también se da, por ejemplo, en Guerrero, en la zona de la alta montaña, y hay unas zonas anexas por ahí de Guerrero, donde también los lingüistas han detectado que en realidad no es así como que un solo idioma, una sola lengua. También tiene sus variantes. El mismo Guerrero también se considera que son como unas 4 variantes diferentes. Aquí en el centro, esta partecita que les estoy señalando con el cursor, también es Morelos. Morelos también se caracteriza por estar muy dialectalizada la lengua náhuatl ahí. Ahí también encontramos 3 variantes que no tienen mucho entendimiento con las otras comunidades, ¿sí? La tercera zona más importante, después de la Huasteca, después de Guerrero, es la zona del centro de Veracruz y sur de Puebla, ¿sí? Que es la zona donde está Zongolica, donde está Orizaba, lo que es el norte de Oaxaca, la zona de Tehuacán, Coscatlán, al sur de Puebla. Aquí también hay mucha segmentación de la variante, ¿sí? Entonces, cuando alguien quiere aprender náhuatl, nos dicen que le recomendemos bibliografía. Muchos llegan a pedir, oye, pues, ¿qué libro me recomiendas? Por lo general, sabemos que la gran cantidad de libros que hay escritos de la gramática y de la estructura de la lengua náhuatl es acerca del náhuatl que se hablaba en la época virreinal, como decían, el náhuatl llamado clásico, que pues en realidad es una denominación que debe de cambiar. Debe ser entendido más bien como un náhuatl virreinal o un náhuatl post-conquista, ¿sí?
Entonces, la mayoría de los estudios se enfocan en esos, pero muy pocos estudios se han hecho acerca de las variantes modernas. Acerca de las variantes modernas, en realidad, estudios gramaticales en forma de cada región empezaron en los años 30 del siglo pasado. Allá por 1935, 1937, empiezan los primeros estudios regionales. Empezaron en Morelos, ¿sí? Ahí en Tetelcingo, el Mosihuali, es esta variante del náhuatl, fue de las primeras lenguas en estudiarse. También igual el náhuatl de Milpa Alta, son de los primeros estudios, y a partir de estas investigaciones lingüísticas y etnológicas empezaron a publicarse una serie de gramáticas y de estudios y de cursos para enseñar estas variantes. El problema con estos es que no se les ha dado continuidad a estas publicaciones, a esta información, ¿sí? Les voy a compartir en el grupo que me diga mira, o no sé de qué manera se puede compartir. Tengo 3, 4 documentos. Por ejemplo, esta es una compilación de distintos libros, de distintas gramáticas que pueden servirnos para aprender las variantes dialectales, pero como también le estoy comentando, hay que enfocarnos y hay que enfocar a las personas que se acercan a Totlachtol, a Tomasehualtlachtol, que quieren aprender nuestra lengua, que también piensen qué variante quieren aprender, ¿sí? Explicarles este panorama de que hay muchas variantes, para algunas sí tenemos materiales, para otras no tenemos materiales, y esto de los materiales de los libros, pues de alguna manera también se tiene que desarrollar desde las mismas comunidades, que esto es un factor que ha estado fallando en realidad en la enseñanza de la lengua. Los materiales, por lo general, esta lista que tenemos aquí, bastante amplia, vienen de lingüistas, vienen de gente que se especializa primero en un nivel técnico de cómo analizar una lengua. Entonces ellos vienen, hacen sus estudios, después si pueden, algunos han hecho gramáticas, por ejemplo de Aburto Pascual y de David Mason. Ellos escribieron un libro que se llama Tihuelis Titlachtos Náhuatl. Este es náhuatl de Guerrero. Es un curso práctico con ejercicios, una serie de orientaciones muy buenas. Es desde el 2004. Y entonces, pues, esta es como que una especie de introducción para los que quieren aprender el náhuatl de Guerrero, ¿sí? Tenemos otros cursos, como por ejemplo Gramática Náhuatl de Pajapan, de Andocoji, ¿sí? Que es del sur de Veracruz. Este de Richard Andrews es del náhuatl colonial. Hay una compilación de vocabularios también, por ejemplo, de José María Arriola, 3 vocabularios del náhuatl del occidente de Jalisco, ¿sí? Otro curso muy bueno es el de Beller, Ricardo Beller, curso de náhuatl moderna de la Huasteca. Este también está en PDF, es bastante accesible, ¿sí? Entonces, como les comento, les voy a compartir este PDF con esta bibliografía donde pueden encontrar esta información, ¿sí? También tenemos otro documento. En concreto, a los interesados les podemos sugerir que se enfoquen en las variantes que son más habladas. Por ejemplo, lo que es el centro de Veracruz, o lo que es la Huasteca, o lo que es Guerrero, ¿sí? Aparte de esos, por ejemplo, en esta recomendación que les hago,
eh, para los que quieren aprender el náhuatl de Morelos, que viven en Morelos, se les facilita ir a las comunidades, pues primero deben de tener en cuenta que ahí hay 3 variantes, ¿sí? Un curso que podemos encontrar en línea es Gramática de Náhuatl de Santa Catarina, Morelos, ¿sí? Bastante recomendable. Si quieren aprender el náhuatl de Huachinango, de Acasochitlan, que es un náhuatl que está emparentado con el náhuatl central, está este libro de Yolanda Lastra, Náhuatl de Acasochitlan, ¿sí? Del Colegio de México. En Zongolica también hay distintos cursos. Lo que también tiene el Centro de Zongolica es que se ha creado una institución, el AVALI, que es el Centro de Lenguas Indígenas de Veracruz, ¿sí? Ahí ellos mismos ofrecen muchos cursos con hablantes nativos, pero para alguien que no puede estar en Veracruz y de alguna manera pues solamente tiene acceso por medio de internet, pues está recomendable este curso de David Toggy, Lecciones para un curso de náhuatl moderno, acerca del náhuatl de Orizaba o de la Sierra de Veracruz, ¿sí? David Toggy es el famoso padre de Super Holly, que hace sus videos así de idioma inglés y que ayuda, y también tiene algunos videos acerca de la lengua náhuatl, por influencia de su padre, que es un gran conocedor, un gran lingüista, ¿sí? Acerca del náhuatl de Guerrero, pues ya les había mencionado el de Pascual Aburto. En el caso de la Huasteca, también les había comentado el de Richard Beller o Ricardo Beller, que también lo pueden encontrar. Estos son libros, esto es bibliografía que de alguna manera se puede recomendar para la gente que quiere aprender cada una de estas variantes. El caso de la Huasteca suele ser siempre un caso muy interesante y muy complicado porque incluye a la mayoría de hablantes del náhuatl de todo México, ¿sí? Aquí les estoy presentando en el mismo documento la demografía en el año 2015, ¿sí? Los distintos municipios donde era hablado. En 2015, en Hidalgo se consideraba que había 121,818 hablantes de náhuatl, ¿sí? La mayoría conjuntados, reunidos en Huejutla de Reyes, donde había 56,000. Era donde tenía la mayor concentración de hablantes, ¿sí? Huautla está ahí pegadito. Después está Yahualica, está Xochetipan, donde es nuestro famoso maestro Marcelino. Atlapesco, Xaltocan, estas son las poblaciones con mayor cantidad de hablantes, ¿sí? En Veracruz, en el 2015, había 98,000 personas que hablaban náhuatl, ¿sí? Este es el náhuatl de la Huasteca, el del norte de Veracruz, ¿sí? No es el del centro ni el del sur. Únicamente en el norte está el municipio de Chicontepec, donde ahí hay más de 40,000 hablantes, ¿sí? Izhuatlán de Madero, Benito Juárez y los demás municipios, ¿sí? En San Luis Potosí, la mayoría de los hablantes se concentran en los municipios de Tamazunchalen, Astla de Terraza, Xilitla, Matlapa, Cuscatlán y Chalchicuautla, ¿sí? En San Luis Potosí son 108,000 hablantes, ¿sí? Entonces se fijan, pues en realidad en estos municipios sí hay muchos hablantes, y de hecho en realidad esto se ve reflejado en los mismos grupos de WhatsApp, de Facebook, que los que más participan son ellos, los huastecos, que de alguna manera también se han beneficiado del desarrollo nacional, nuevas carreteras, más acceso a las ciudades grandes. Se ha producido un mayor grado de migración de sus poblaciones, de sus localidades hacia las grandes ciudades. Tienen, por así decirlo, ya una posición económica más holgada, más desarrollada, y pues ellos son los que están siendo los nahuablantes activos, defendiendo su lengua, ¿sí?
El caso de Guerrero tiene una población similar también, entre 200,000 y 300,000 personas hablantes de lengua náhuatl, que sí es muy interesante. Más recomendaciones para los que quieren aprender náhuatl. Por ejemplo, están los cursos del maestro José Nicanor García. Aquí les pongo un enlace a internet donde pues están sus materiales de él. También lo encontramos en Facebook. Me imagino que varios de ustedes sí lo tienen ya como amigo. Y esta es parte de los materiales. Entonces sí hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Por qué no me dicen que no están viendo el material? ¿Sí? ¿Por qué nadie levanta la mano para decirme, oye, no estoy viendo el material? Aquí está lo de la demografía. Faltaría el de la demografía, sí. Sí, aquí está lo que les Nos comentaba. quedamos en la lista. Se quedó en la otra lista, ¿verdad? No, aquí pensaba que sí, ya le había puesto play, me traicionó el Google Meet. Sí, de hecho iba a decir que compartiera la pantalla, profesor. Sí, según eso ya la tenía compartida, me aparecía acá, pero No, sí, entonces, nos quedamos en lo que en la les lista. comentaba. Ajá. Este es el otro PDF, el de las recomendaciones bibliográficas. Aquí están los datos que les digo de la demografía de los 3 estados No huastecos. se ve. Yo no lo veo. ¿No se ve bien para ti? ¿Muy chiquita yo la lo veo. letra? No, nada más lo veo a usted. A ver, otra vez, presentar. No está en la pantalla. No se acuerda uno de mi equipo. Agarró la. Ahora Ya sí, está cargando, ahí está ya. ya está. Ajá. Ahí está. Muy bien. Entonces, como les digo, les comento, este otro PDF también se lo voy a enviar para que lo compartan. Los que quieran aprender náhuatl de Morelos, pues es este curso. Los que quieren aprender náhuatl de Huachinango, aquí está. El de Zongolica, aquí está el nombre. Aquí están los datos demográficos del 2015. Y lo que les comentaba, pues la importancia de estas regiones. Y de alguna manera, sí, siempre yo he dicho eso, que a todos los interesados hay que orientarlos a las variantes directamente, ¿sí? Que alguien llegue, oye, quiero aprender náhuatl. Bueno, ¿qué náhuatl quieres aprender? ¿O de dónde vienes? Para orientarlos hacia donde se les facilite. Si son del norte, pues ¿sabes qué? Pues ve a la Huasteca, ¿sí? Que eres del centro, que eres del sur, pues bueno, pues aprende el náhuatl de Guerrero, ¿sí? Que si eres de allá del centro de Veracruz, del sur del Veracruz, pues bueno, aprende el de Zongolica, ¿sí? Entonces, aclarándole a Carlos, pues sí, hay mucho material. Nomás que uno de los puntos que yo también quería que reflexionaran es que este material por lo general no se les da continuidad. Es decir, ya se elaboró, sí existe un libro para aprender una serie de reglas de cada región. Pero el problema es que estos gramáticas, estos manuales, no han sido distribuidos en las comunidades, y que ahí radicaría la importancia de la bibliografía, es decir, que se publiquen libros, pero que vayan a dar a las comunidades, que de alguna manera, pues para ellos les sirvan, ¿sí? Gladys, sí, les voy a pasar el PDF, los vamos a subir al grupo, ¿sí? Ah, sí, no se preocupe, ya vi. Muchas gracias, profesor Lazo Camate. Ajá. Muy bien, entonces, Me parece que Carlos había levantado la mano y el profesor Pedro. Entonces sería en ese orden, ¿sí, por favor? ¿Vamos bien? Sí, está bien. Disculpen el ruido de al lado, es que hay una fiesta por acá. no se oye Sí es, el ruido. bueno, bueno, sí es muy importante, como lo mencionaba el profesor, aprender a escribirlo. No solo, yo creo que el tema de qué letras usar, pues a veces o sea, lo podemos dejar tantito de lado, ¿no? Porque pues esa es una parte pequeña
de todo lo que involucra la gramática del idioma. Porque no solo es qué letras usar para escribir el idioma, es también cuál es el orden del propio idioma, ¿no? Como vemos el español, pues es un orden muy diferente al que tiene el náhuatl. Hace unas horas, una amiga de Polonia que me contactó precisamente para aprender el idioma, me decía, me decía que ella acababa de hacer de cenar. Dice, ¿cómo se dice? Y ya pues le puse, ¿no? Onitlacualchu. Y me dice, ¿y no puede escribir Onicchu Tlacuali? Y sí me atreví a decirle que no, que así no se decía, que así no se escribía, porque al final esa oración de Onicchu Tlacuali es literalmente hice comida. Es el castellano, solo que escrito en náhuatl, ¿no? Y le dije, no, lo apropiado es Onitlacualchu, ¿no? O Onitlacualchihuan, si fuera en presente, o Onitlacualchihuas, si fuera futuro. Ya con el pasado, pues no me meto porque mientras si yo lo digo de una manera, pues en la Huasteca me van a decir de otra manera Sí. el pasado del verbo. Pero vaya, también es el orden de cómo hablamos, no hablamos de sujeto-verbo. Nosotros es sujeto, objeto, verbo. Es Sí. un orden muy diferente el que se maneja en náhuatl. Al principio, como hispanohablante, cuando, por ejemplo, mi lengua materna, que es el castellano, me acerqué al idioma, pues sí tenía esas como que, ese fue uno de los muros con los que me encontré, ¿no? Al principio, porque pues es un orden totalmente diferente, ¿no? Es un orden, eh, que uno no está acostumbrado a pensar de esa manera. Y cuando tienes alumnos o tienes compañeros que todavía no Ujú. agarran, pues es un poco complicado, ¿no? Como les digo, yo pues Sí. aprendí así a la marcha, así literalmente nada más me aventé al curso y afortunadamente pues los maestros hablaban en el modo que se debía de hablar, ¿no? Con Ujú. el orden que se tenía que hablar. Muchas veces un maestro como que no le gustaba mucho ponerlo en el orden castellano porque nos decía es que pierde, yo siento que pierde esencia el idioma cuando lo pongo yo en el orden del castellano propiamente. Y creo que sí es uno de las dificultades que se encuentran al principio, ¿no? Que no sabemos el orden de la oración, el orden de la frase, este, y yo creo que sí, una gramática sí quizá ayudaría para que la gente que se acerca al idioma pues entendiera cómo se ordena, ¿no? Ujú. Cómo se organiza el propio idioma a la hora de hablarlo y obviamente que se vea reflejado la escritura. Quizá la de la gramática nos servía también para entender pues qué tipo de adverbios, qué tipo de modos, qué tipo de conjunciones o de ligaduras tenemos nosotros. Y también para entender, por ejemplo, que en el náhuatl, pues no siempre es necesaria la preposición. Sí, actualmente muchos decimos muchos a veces metemos el para, ¿no? O alguna que otra preposición a la hora de hablar el náhuatl, pero todavía tengo yo amigos nahuablantes que no meten ninguna preposición. Y pues muchos escriben en náhuatl y abajo escriben la traducción al castellano y pues la persona y ciertos otros compañeros dicen, pero es que te falta ahí una preposición, ¿no? Y pues realmente el náhuatl no necesita de las preposiciones. Entonces me dice una amiga, esta misma persona, ¿cómo traduzco, cómo puedo escribir voy al trabajo con el verbo yagüi? Y le decía, pues es que no lo necesitas, la verdad más, eh, simplemente Ni tequetiu. ni te y ya, luego, o sea, se acabó luego. El tiu es como luego es una direccional, nos dice que vas a hacer la acción en otro lado, luego igual vengo, voy, incluso el imperativo también tiene su forma, luego, entonces no necesitamos el Yahweh realmente para eso. Luego el Yahweh, pues yo he llegado a escuchar nada más para cuando me saludan, ¿no? Yahweh, Yahweh, y ahí, pero realmente es como le decía Lago, no, eso es lo que nos ayudaría a una gramática, que la Sí. gente entienda pues que el náhuatl tiene una estructura diferente, unas reglas completamente diferentes al castellano, que tal vez pues yo las estoy aprendiendo sobre la marcha, porque no aprendí con una gramática, tuve la fortuna de tener buenos temachtianis, a la hora de enseñarme,
Y algo que usted mencionaba, profesor, hace rato, de que orientarlos a que aprendan una variante, sin duda es lo más correcto. Si tú eres de Tlaxcala, pues aviéntate a las dos variantes tlaxcaltecas que existen, ¿no? A la que están, a la de la Malinche y a la otra variante que también comparte el territorio de Tlaxcala. Sí, En el sur de estado de México Puebla. creo que todavía cerca de Texcoco se habla, aunque hay otra también cerca del Nevado de Toluca. Ujú. A los de la Ciudad de México, pues sí, también los mando a los de la Ciudad de México también los mando a Milpa Alta, este, porque pues vaya, son los dialectos, las variantes que tienen a la mano y que pueden ellos aprender, para no meterse tampoco en tanto empacho. Eh, Ujú. yo siempre he optado por las personas que son del resto de la República que me dicen, ¿qué náhuatl puedo aprender? Pues si tienes una variante cerca, trata de conseguir material en ese idioma y de acercarte a ese pueblo. Ujú. Porque vaya, vas a aprender un náhuatl más vivo, vas a ver cómo funciona. Los saludos que se puedan dar aquí en el centro de México, pues a lo mejor no van a ser los mismos saludos, los primeros contactos con un pueblo, por ejemplo, que sea de Puebla, de Veracruz, de la Huasteca, con el que ya, Sí. güey, yo no me lo sabía hasta que un amigo de la Huasteca me empezó a saludar así. No, yo nada Ujú. más conocía el Nolti, el Tanesi o Tlanesi, son Ujú. más de acá del centro. Sí. De hecho, bueno, mi profesor que era de Milpa Alta me saludaba con un uy, entonces era siempre así, me decía, llegábamos y uy, Sí, y ya güey. después nos decía, ¿no? Que pasáramos. Y algo curioso de este Temachtiani de Milpa Alta, de Malacachtepec, es que él nos hablaba en reverencial, nos hablaba en honorífico. Y Ujú. nosotros solamente nos teníamos que aprender a hablarle a él, a preguntarle y a platicar con él en honorífico. Yo, Ujú. pues cuando me soltó una frase en el pizarrón para hablar entre nosotros alumnos y después cuando me suelta cómo nos tenemos que referir a él, dije, eso no es, este es otro náhuatl, esa es otra estructura completamente diferente, ya me vino a cambiar toda la oración. El maestro Francisco Vaya, Morales. pero ajá, efectivamente, el Temachtiani Morales Baranda fue el que Sí. me dio mi primer Temachtiani. Y pues me aventó así, o sea, sin vaya, como cuando un papá avienta a su hijo al río y aprende a nadar, pues así, güey, Sí. Sebastián, y nos Así lo aventó con el sentiste. Ujú. honorífico. Sí, sí, pues fue así como que, ay, y ahora, como usted mencionaba, es algo que el español no tiene. El español no tiene un honorífico. Sí. Hablamos de usted, pero realmente no es un honorífico como tal, simplemente es una manera respetuosa de hablarle a una tercera o a una persona mayor. Ya Ujú. un honorífico como tal, como lo tiene el náhuatl, como en mi experiencia también lo llega a tener el japonés, pues nunca lo había experimentado. Sí. Y también es lo que les digo a mis compañeros, que se acercan al idioma, primero aprendan a hablar normal, ya después les van a ir aventando poco a poco el honorífico, no se centren mucho en entender por qué cambia tanto la estructura, ya después se van a la gramática y ven por qué cambia. Al Ujú. principio solo háblenlo. Es como niños chiquitos, ¿no? Aprenderlo a hablar así. Sí. Normal. Yo creo que las gramáticas es para después profundizar y dar con el porqué de Igual que lo de en su, español, sí, ya el ves, porqué de su aprendemos a organización. hablar desde niños y lo desarrollamos y ya que vamos a la escuela ya aprendemos la gramática, así debería ser igual la lengua náhuatl. Sí, así debe de ir, ¿no? Paso por paso. Al final, pues sí, la gramática nos sirve mucho para entender, pero al principio me ha pasado con compañeros, con alumnos, que les metes tú la gramática porque te insisten en que les des una gramática y pues les Ujú. recomiendas o les recomiendan una y se meten más en problemas Sí, que si simplemente pues se lo empezaran a hablar así, ¿no? sí. Así como una persona aprende cualquier otro idioma. Ujú. Sí me gustaría Y pues sí, remarcar algunas cosas, Carlos. Por ejemplo, ajá, de la estructura del náhuatl, de alguna manera a través del tiempo y sobre todo en tiempos modernos, ha estado recibiendo muchísima influencia del español. Y entonces los jóvenes nahuablantes, por interacción con mestizos, con la población citadina, empiezan a modificar las estructuras gramaticales. Es aquí donde sería muy importante que ellos mismos conocieran la gramática, que es el gran problema. O sea, lo puedes hablar, te das a entender y te da ciertas libertades para hablarlo, pero hay que recordar que hay una cierta propiedad, como tú decías, el aglutinar palabras, el utilizar reverenciales, son formas
que ya están estructuradas, pero que se van perdiendo por influencia del español o por otros aspectos. Entonces, debemos de también apoyar la elaboración de materiales desde las comunidades. Por ejemplo, en la Huasteca, que son tan fuertes, no me ha tocado encontrar una gramática escrita en náhuatl, de ninguna variante, ¿sí? Que esto sería algo muy relevante, es decir, que desde tu misma lengua explique la estructura de ella misma. ¿Cuáles son, por ejemplo, la formación de plurales regulares, las conjugaciones? Este tipo de información o este tipo de material se debe de producir dentro de la comunidad para distribuirse entre ellos. En la medida que tenga éxito esta información y que sirva para fortalecer la lengua, que pase a un nivel ya regional, que se comparta con otras mismas regiones ahí pegadas, ¿sí? Para ir unificando esta lengua. Es parte de los procesos que se tienen que desarrollar, ¿sí? Como les comento, sí hay gramáticas, sí hay libros, van a tener estos documentos, pero no se les ha dado esa continuidad, ¿sí? Se estudió la lengua por extranjeros, vinieron y vieron, pues así componen los sustantivos, así los hacen plurales, y registraron esto del habla viva, o sea, los lingüistas eso es lo que hacen, vienen y escuchan, hacen grabaciones y analizan cómo se habla. Entonces encontraron que la lengua náhuatl en general sí estaba ciertamente conectada con otras variantes o que comparte similitudes con otras variantes. Es por lo que muchas veces también algunos investigadores recurren al náhuatl colonial, al náhuatl virreinal, porque también comparte ciertas estructuras. Entonces, cuando uno estudia la lengua del pasado, se da cuenta qué elementos han sobrevivido y qué elementos pueden ser retomados de alguna manera, es decir, que nos ayuden a tener una mejor expresividad de la misma lengua, ¿sí? Entonces, no es solamente estudiar el náhuatl moderno, sino es aquellos que en realidad quieren profundizar, también es necesario que conozcan la evolución, los cambios que ha tenido. No porque yo hablo náhuatl de Guerrero, ya no me interesa el náhuatl colonial, el náhuatl clásico, ¿sí? O tampoco me interesa el náhuatl de la Huasteca o de Jalisco o de Durango, ¿sí? Es decir, no. Igual que en el español nos nutrimos, nos alimentamos de la literatura universal, publicaciones periódicas, noticias, desarrollamos un habla más propia, más adecuada, un vocabulario más amplio para expresar con mayor claridad nuestras ideas. Así también debería de ser la lengua náhuatl, ¿sí? Debería de nutrirse de sus mismas raíces y de alguna manera desarrollar un vocabulario acorde para expresar también realidades más, no podemos decir tanto complejas, sino más bien realidades que no expresan con la misma lengua, utilizan los préstamos del español, por ejemplo, ¿sí? O una descripción como lo comentaba, desarrollar un texto en la propia lengua, ¿sí? Entonces, parte de mi recomendación bibliográfica es no solamente buscar las variantes modernas, sino también hacer un poquito de estudio de la evolución de la lengua. En este sentido, también les voy a compartir en el grupo un PDF. Son prácticamente 4 libros, ¿sí? Al principio de esta plática, Carlos nos platicaba de un libro de una autora llamada Thelma Sullivan, norteamericana, que en 1975 compuso un compendio de la gramática, ¿sí? Hay que hacer una evaluación también de la bibliografía existente,
como también se comentaba, la mayoría de los libros que vamos a encontrar es de este náhuatl antiguo, y son gramáticas y son métodos antiguos de enseñanza de la lengua, pero no para hablantes nativos, sino para españoles, ¿sí? Para hablantes de español. Esto es algo muy importante. Es decir, que se escribieron gramáticas, pero no para nativos, para españoles, para que aprendieran el náhuatl, ¿sí? Entonces, la estructura gramatical o la información que contenían usualmente estaba dirigida en ese sentido, a entender otro idioma por medio de la gramática propia castellana, ¿sí? Entonces, pues esto se le denomina inferencia, es una intervención de una lengua sobre la otra y que de alguna manera demerita conocer la verdadera estructura. Entonces, todas estas gramáticas coloniales, la mayoría, lo que hacen es copiar la gramática española. Utilizan la clasificación de verbos, adjetivos, sustantivos, adverbios, ¿sí? Incluso hay algunas gramáticas que utilizan la influencia de las gramáticas latinas. Hablan del caso dativo, del dato acusativo y de una serie de denominaciones gramaticales que en realidad no se corresponden con la realidad de la gramática náhuatl, ¿sí? Esto fue un lastre, esto fue algo que se vino arrastrando desde el contacto con los españoles. Quien pone atención a una serie de diferencias y de sutilezas diferentes es Horacio Carochi, quien curiosamente recibió una mala crítica ahí para Carlos, que le hicieron creer que no, ese no conviene, es que lo que hizo Carochi, ya en su momento, por 1650, ya se habían desarrollado nuevas maneras de entender la lengua. Ya había un incipiente desarrollo de la lingüística con él. Él inmediatamente notó que había diferencias entre español y entre náhuatl, sobre todo en los sonidos. Él percibía que la manera de pronunciar del náhuatl por parte de los nativos no se equiparaba a la pronunciación del español, y esto todavía es vigente en nuestros días. Entonces él empezó a desarrollar un sistema de notación diferente, marcando cuando una vocal era más larga, cuando eran cortas. Empezó a percibir una serie de sutilezas. Empezó a notar, por ejemplo, el sonido ajtli, ajtli. Aquí no era otli, no es otli, es ajtli, ajtli, ¿sí? Entonces él dice, a ver, entonces, ¿cómo marcamos este sonido, sí? Igual no es lo mismo tlacatl que tlacaj, tlacaj, ¿sí? Entonces él se empezó a dar cuenta de estas variantes en la pronunciación y buscó la manera de marcar eso, ¿sí? Y esto fue seguido por otros autores también, sobre todo en nuestra época moderna. Los lingüistas también empezaron a apreciar esto, ya los lingüistas por medio de grabaciones, incluso por aparatos que miden los sonidos que emitimos y los clasifican, qué tipo de sonidos emitimos, se dieron cuenta que efectivamente Carochi en su momento se adelantó a su tiempo y contribuyó para el registro histórico del náhuatl, ¿sí? Entonces, después de Carochi, muy pocos autores lo siguen, se siguen publicando gramáticas, pero sobre todo gramáticas, como les digo, del náhuatl central, que estos son los libros que vamos a encontrar. A partir del siglo pasado, también que empiezan los estudios lingüísticos, muchos también se enfocan en el náhuatl colonial, y se siguen escribiendo gramáticas, se siguen escribiendo cursos, manuales para aprender la lengua, ¿sí? Por ahí de los años 60, 70, Fernando Orcasitas, trabajando a nivel dialectal, viajaba mucho a Milpalta, viajaba mucho a Morelos, de alguna manera se imbuye del habla viva, ¿sí? Y a través de sus publicaciones intenta meter un poquito de lo que es el habla viva, ¿sí?
no lo hace así que digamos muy bien, como que mezcla mucho lo que es el náhuatl denominado clásico con las variantes modernas y produce así como una mezcla media rara, ¿sí? Que de hecho lo llegamos a ver mucho en las personas que están aprendiendo la lengua, que lo hacen desde este enfoque del náhuatl clásico, ¿sí? Mezclan. El compendio de Thelma Sullivan que les comentaba hace rato, en realidad es un resumen de la gramática también en español, ¿sí? Este libro yo sí se los puedo traer y después de ir señalando, mira, aquí se equivocó, aquí lo está expresando, un poquito como lo comentaba también Carlos, que habla del infinitivo, y por ejemplo da ejemplos de los verbos, y por ejemplo en los ejemplos de los verbos da los verbos transitivos, como tlacua, ¿sí? Perdón, como cua, dice, cua es comer, es un verbo transitivo, digo ni cua, yo como. Y ahí como que, oye, espérame, pero ¿y el tla? O sea, cuando se habla se dice ni tlacua o nitcua, ¿sí? Le ponemos ahí una partícula, le ponemos un pedacito en medio entre ni y el verbo, ¿sí? O nicpaca, yo lo lavo, ¿sí? O nimitz tlazojla o nimisita, ¿sí? Es decir, no es ni ita. Y entonces en los ejemplos que ella pone ahí, como que hace ejemplos así muy aleatorios, muy rápido, y no se entiende. El gran defecto de este compendio de la gramática náhuatl de Thelma Sullivan es que en realidad no te enseña gramática, no te enseña sintaxis en sí mismo. Es decir, te da las palabras. Estos son sustantivos, estos son adjetivos, estos son verbos. Pero cómo se estructuran, cómo se juntan las palabras, cómo expresas tus ideas con claridad con estas palabras sueltas, ¿sí? Y es el gran problema, no enseña lo que se llama sintaxis, que es aprender a expresar en el orden correcto las palabras para que nuestras ideas sean claras, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene Thelma Sullivan. Vamos a encontrar muchísimas gramáticas del náhuatl colonial, del náhuatl clásico. La mayoría son este calco de la gramática castellana, pero hay un par de libros muy interesantes que ya brincan esta barrera, buscan transmitirte el conocimiento de la lengua a través de los mismos documentos que se conservaron. Hay muchísimos documentos que se conservaron, fueron escritos en lengua náhuatl. Entonces, al analizar estos documentos, descubre la estructura de la misma lengua. Y entonces también cuando haces estudios más amplios, te das cuenta que esas estructuras también están reflejadas en el náhuatl moderno. Por ejemplo, el que primero se diga el adjetivo que el sustantivo, ¿sí? Chichiltic, xochitl, flor roja, ¿sí? Primero el adjetivo, después el sustantivo, aglutinar palabras, como les digo. Esto se ve reflejado en los documentos de la época virreinal. Entonces también está en el náhuatl moderno, en el náhuatl vivo, ¿sí? Entonces, quienes empiezan a hacer estos estudios, aquí tenemos el caso de mi recomendación, Michel Looney, Introducción a la lengua y a la literatura náhuatl. Él hace un estudio muy profundo de la sintaxis, cómo expresar, cómo juntar las palabras para expresarlas bien, del náhuatl colonial, ¿sí? En caso de que sean hablantes de inglés, pues la recomendación es James Lothar, que él escribió este libro, Nahuatl Writing, que también es bastante bueno. Para los hablantes de inglés se les facilita más cómo explica la gramática, pero es la misma esencia. Ellos estudiaron los documentos, descubrieron cómo se expresa correctamente las frases y se enfocan más en eso, en la sintaxis, ¿sí? En el caso de la lengua náhuatl, sabemos que también sus sonidos son diferentes. Muchos desconocen las vocales largas y las vocales cortas, ¿sí? E incluso los que manejan vocales largas en el habla viva no las marcan todas, ¿sí? Existe un libro, un diccionario de Franz Cartuna que se llama An Analytical Dictionary of Nahuatl, ¿sí? Está en inglés,
pero las entradas como las toma de fuentes en español, pues algunas sí vienen también aparte la traducción en español de algunos términos, ¿sí? Lo importante en este diccionario es que se enfoca precisamente en reconocer, en buscar las vocales largas y buscar dónde llevan saltillo las palabras, ¿sí? Es como una especie de guía, es un diccionario, pero pues también es una guía para aprender a colocar correctamente eh, las vocales largas para marcarlas, ¿sí? Dentro de esta recomendación que yo les hago bibliográfica, lo que les comentaba también, conocer la evolución del idioma, está el primer libro de Karen Dakim, la evolución fonológica del protonáhuatl, está también en internet, aquí también va a venir el enlace, lo pueden descargar de Academia Edu. Ella nos habla de cómo existieron distintas variantes del náhuatl antes de las variantes modernas, ¿sí? Cómo surgió el primer náhuatl, cómo este se fue bifurcando, cómo dio origen a distintos náhuatls, ¿sí? Entonces, es un acercamiento muy interesante para que vayan aprendiendo las mismas raíces del náhuatl, cómo han evolucionado. Y por aquí termina parte de lo que les quería yo compartir. Tal vez me pasé un poquito, no sé si tengan dudas. Tlazocamatli, Ayor. ¿Algún comentario que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? Noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Francisco Javier. Gracias. Perdón que no me había presentado antes. Yo es la primera vez que participo en este conversatorio, o más bien que lo escucho. También tiene pocos días que empecé a estar en los grupos de WhatsApp que tratan sobre la lengua náhuatl. En realidad, yo tengo interés por aprenderlo porque en mi comunidad se está perdiendo. De hecho, en el municipio hay, no sé si son menos de 200 personas hablantes a la actualidad y la mayoría son mayores. Es decir, que tal vez de esos 200, unos 30 o 40 son jóvenes y es alarmante porque podría perderse. Entonces, mi acercamiento es precisamente por eso. Quiero aprenderlo, más que nada me gustaría aprender a escribirlo para que así poder hacerlo, pues ahora sí que dejar un registro. ¿De Que no qué se... comunidad eres, perdón, Francisco? Perdón. ¿De qué comunidad eres? Soy de la Sierra Norte de Puebla, en un municipio cercano a Zacatlán de las Manzanas o Tetela de Ocampo. El municipio se llama Quixtla y ahí se habla un náhuatl que, aunque sí es pues muy regional, también a veces tiene, creo que, influencias de Totonaco. Yo no sé mucho y bueno, agradezco que hagan este tipo de conversatorios, que sean tan generosos de ponerlos abiertos a los que podemos ingresar aún no sabiendo nada del idioma. Creo que es un buen inicio y aparte ver, bueno, escuchar los comentarios tan atinados y además tan puntuales, de una manera que pues se anima a uno a seguir aquí, pues empezando a aprender el idioma. Y bueno, Aprender a escribirlo, ¿no? Porque sí lo hablas. sí. Y bueno, lo que yo quería preguntar es si se puede ahorita, si no en otra ocasión, hace un rato hablaban de intentar aprender el idioma a partir de las regiones para no confundirnos, pero en esa regionalización yo siento que debe haber como que una base troncal, ¿no? Donde todos puedan aprenderlo y de ahí puntualizar en sus regiones. En algún momento más adelante me gustaría saber a partir de dónde se empieza a ver esa división, o más bien cuál es la primera parte, cuál la segunda. Una pregunta. ¿No sabes si la variante que se habla en tu municipio es variante Tla o variante Ta? Vaya, Es ¿hay la, se ciertas utiliza diferencias? mucho ¿Es la. la Tla? Sí. Ah, sí, porque en Puebla creo que hay unos que en vez de decir, por ejemplo, Tlacat, dicen Tagat. Y es porque Puebla también tiene una diversidad bastante grande en Sí. cuestión de variantes. Digo, conozco muy poco, pero creo que sí es la. Ah, ok, sí está. No, está perfecto. Es de hecho, una de las más comunes.
o vaya, las más comunes son las variantes tla. Realmente variante está, hasta que no conocí a un compañero que se llama Manuel, que está en uno de los grupos de WhatsApp, no era un completo ignorante acerca de la variante ta. Ujú. Si entendí tu pregunta, ¿quieres saber de, desde dónde parte esta bifurcación de dialectos? Sí, como que el idioma troncal y a partir de dónde se Ok. regionaliza. Bueno, yo voy a comentar algo al respecto, no sé si los maestros después quieran echarme la mano. Eh, en algunos estudios que me han compartido, realmente decirte desde qué punto se rompe el idioma náhuatl en diferentes dialectos es irme muy, muy atrás, tan atrás que realmente no hay un decirte, en el siglo tal es cuando empieza a diversificarse, ¿no? Como podría yo decirlo con el latín, por ejemplo. Se sabe o hay cierta hipótesis de que las variantes con ta, que son una de Cuscatlán, actualmente El Salvador, las variantes del sur de Veracruz, y de Puebla, que son las que dicen tagat o otras, o otras palabras que no tienen tla. Esa Ujú. variante ta es como que las primeras variantes que hubo. Esta hipótesis está respaldada por el hecho de que ningún otro idioma en la región de Mesoamérica tiene la tla que tiene el náhuatl, salvo el totonaco. Entonces, la Sí. tla es una grafía, es un sonido que el totonaco, por convivencia con algunas variantes tas primigenias de la región, absorbieron. Entonces, de ahí vienen estas variantes tlas, de cierto contacto con el totonaco. Ya en las últimas, las variantes más jóvenes, podríamos decir que son las del occidente, las que no tienen ni ta ni tla, sino las variantes la, las que en vez de decir tlacat, dicen lagat, por ejemplo. Eso me O suena a en vez de decir guerrero. náhuatl o náhuatl, en vez de decir náhuatl o náhuatl, dicen náhuatl, que por ejemplo son creo que en Michoacán, también hay en Nayarit, creo que en Guerrero hay otros. Esas serán como que las últimas variantes. Hablar de darte una fecha exacta de cuándo se bifurcan, pues no se puede porque es un idioma muy viejo, que siempre ha estado en cambio constante y está tan extendido que los cambios se pudieron dar muy rápido por las influencias de otros idiomas con los que ha vivido. Por ejemplo, el náhuatl de Cuscatlán al final, o del Salvador, es muy diferente a las regiones más céntricas y norteñas de México, porque es un náhuatl muy viejo que está muy al sur, que tuvo influencia de otros idiomas cercanos. Por ahí me decían que podría llegarse a entender con el náhuatl de Veracruz, del Istmo, y con el de Tabasco, porque son los más cercanos y porque tienen, vaya, la misma, pronuncian igual ciertas palabras, o son exactamente la misma palabra. Pero siempre existió esta diversidad dialectal. Realmente lo que llamamos clásico es la compilación de dialectos centrales. Hablo del Tenochca, de la Colhuac en Texcoco, de el Chalca y de otros variantes que se hablaban en el centro de México, que son incluso diferentes entre sí. No estoy diciendo que, por ejemplo, un malacachistepeca no pueda entender el clásico. Lo entiende perfectamente porque al final el clásico, que es el Tenochca, pues estaba más cerquita de ellos. Y entonces tendían a hablar casi la misma variante. Lo mismo con los acolhuas de Texcoco. Pero si ya nos vamos a Tlaxcala, por ejemplo, varía un poquito el náhuatl de Tlaxcala, y eso que es una variante central a lo que conocemos en Malacachitepec. Y así nos podemos ir. Ujú, realmente, pues es la enorme diversidad que tiene la lengua. Hay muchos idiomas con la misma situación. No puedo decir que es un problema, pero sí es la misma situación. Si tú vas a Alemania o si tienes la oportunidad algún día de intentar por ahí aprender alemán, pues el dialecto que se habla en Austria no tiene nada que ver con el dialecto que se habla en Berlín. Es más, el dialecto sajón de Berlín es muy diferente al dialecto de Múnich, que es un dialecto bávaro. Tan solo Suiza tiene como 30 dialectos del mismo alemán. Y estamos hablando de un solo país de los 3 o 4 que hablan alemán. El náhuatl es más o menos igual, es muy diverso, tan diverso que hay dialectos que no se entienden entre ellos, que parecen que están hablando otro idioma, y otros que están muy alejados, que casualmente tienen un grado de inteligibilidad bastante amplio. Este, sí opino que
hace falta más trabajo en estos estudios de las variantes dialectales, como bien lo mencionaba el profesor Francisco. Las gramáticas tendrían que ser en náhuatl para nahuas, para nahuablantes, es decir, para que una persona de secundaria que ya habla náhuatl al 100% entienda bien la gramática de su propio idioma, así como pasa, por ejemplo, con nosotros con el castellano, los ingleses pues, con el inglés. En eso sí hace falta mucho. Yo creo que primero habría que empezar cada quien con las variantes dialectales de su propia región, como así tú lo pretendes hacer, aprender esa variante dialectal y ya después irte con las demás, ¿no? A aprender a comunicarte con otros. Tengo amigos que hablan, por ejemplo, de Tlaxcala, pero con contacto con otros nahuatlantes de la Huasteca o de Guerrero, pese a que no hablan el dialecto de Guerrero o el de la Huasteca, han aprendido a entenderlo, han aprendido a comunicarse con ellos, a entenderse mutuamente. Y yo creo que por ahí debe de ir la cosa. Este, Evitar, sí, también más variantes dialectales, porque al final es a lo que nos estamos arriesgando, si no rescatamos las que están ahorita y las rescatamos, pues bien. Me refiero a buenas gramáticas, a base en el dialecto local, y después, pues nosotros ir incluyendo a los demás, a las demás hablas propias del náhuatl. Sí. No sé si No, algún Tomastiani tenga algún comentario acerca de esta diversificación que se dio y que se sigue dando sí. del propio idioma. Muchas gracias. Sí, se sería aclarar simplemente que un idioma es una regla lingüística. Un idioma entre mayor extensión territorial ocupe, mayor diversidad va a producir, ¿sí? Es decir, si por ejemplo todos se concentran en una ciudad, pues todos hablan igual. Entonces, si de esta población salen y empiezan a desplazarse cada vez más lejano, con el tiempo evolucionará la lengua y generará cambios. Entonces, cuando entre mayor distancia tengan distintas poblaciones que originalmente hablaban un idioma, van a evolucionar las lenguas y va a producir variantes dialectales, ¿sí? Que es lo que esencialmente tenemos. El náhuatl se origina por ahí de la región de Durango, por inicios del primer milenio de nuestra era. De aquí se distribuye hacia lo que es el sur de Zacatecas, lo que es el norte de Jalisco, entra a los estados de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, y continúa extendiéndose este náhuatl. De hecho, desde que sale de Durango, ya presentaba ciertas variantes, el mismo idioma, te estoy hablando del año 300 de nuestra era. Entonces, los grupos se van asentando en distintas partes. Uno de estos grupos más antiguos inicia una larga migración desde lo que es esta zona de Guanajuato, sur de Durango, y se dirigen hacia el sureste, influenciados por las rutas que existían en ese momento, ¿sí? Ellos van y se establecen en Centroamérica, y de ahí continúa una evolución de esta lengua que llega a formar el náhuatl actual, ¿sí? Que también es llamado pipil, allá de Centroamérica, ¿sí? Y así fue el proceso. Se fueron estableciendo colonias en distintos momentos y fueron provocando distintas variantes. Aquí les estoy compartiendo, Francisco Javier, un mapa, según yo, lo que sería Zacatlán, es por aquí en esta parte amarilla, ¿no? Es justo el de arriba rojo. Estos dos rojos. Sí, mi municipio es el de abajo. Ajá. ¿Este? Sí. Muy bien. Sí, este es el náhuatl de Acasochitlan también, es el náhuatl de Huachinango, es el náhuatl que aquí estamos. Te podemos recomendar aquí una persona también hablante de esa región que maneja posiblemente el mismo náhuatl que tú, Eliezer, ¿cómo se apellida? Sí, lo Ajá. tengo yo en WhatsApp, de hecho está en el grupo de WhatsApp. Eliezer Oliver. No me acuerdo. Yo me atreví a preguntar, porque bueno, estaba muy atento escuchando todo lo que decían, y me Ajá. atreví a preguntar porque ustedes dicen que es el de Huachinango,
Ajá, y el de Huachinango en el mapa es lo que está sombreado de color azul. Y la zona donde yo estoy, la roja, yo entiendo que sí es bueno, es una regionalización del idioma que se habla diferente, porque sí hay ajá, diferencia entre el de Huachinango y lo de ajá, Zacatlán. ajá. Según yo, Huachinango es este grandote. Bueno, que Ya no me conoces acuerdo muy cuál bien es. el Eso se mapa. llama Qué bueno que te Chignahuapan. conoces el Ajá, mapa de pero Puebla. Xochitl es arriba. Ajá, ya que está. Ajá, el grandote es Chignahuapan. Ujú. El Chignahuapan. grandote es Chignahuapan. Qué bueno que conoces bien el mapa de Puebla, porque la verdad es que Ujú, se nota que pusimos atención en geografía. Sí. sí, no soy poblano, pero más o menos por ahí andamos en esas cosas. Sí, no, fíjate, Francisco Javier, que aquí hay una cuestión muy importante. Si tú estás en la comunidad, de alguna manera hay que buscar preservar el náhuatl dentro de la comunidad. Ok. Si yo ya tengo una serie de bases, así con Eliezer puedes a desarrollar y mejorar tu habilidad de escribir la lengua. Puedes presentarte en tu comunidad, puedes escuchar el habla de estos ancianos, tratar de llevar un registro, primero siempre un vocabulario, de tratar de recopilar la mayor cantidad de palabras sueltas de la lengua, ¿sí? Y escribir pues una serie de textos básicos. Si no eres muy bueno con la gramática, sí, si no la puedes desarrollar muy bien, el elemento básico más importante es registrar relatos, La ¿sí? grabación, cierto. Con grabaciones, escuchando, tú empiezas a transcribir. Muy posiblemente siempre al principio vas a tener problemas con la puntuación, ¿sí? Ok, La sí. separación de palabras, este tipo de elementos. Pero esto es algo que más bien con el tiempo se desarrolla, el que tú aprendes a marcar los. Entender el ritmo de las letras, ¿no? Exacto, en entender precisamente el ritmo. Pues este es un trabajo realmente que tiene que surgir en las mismas comunidades, como lo comento. Son ahí donde se tiene que rescatar la lengua, donde se tiene que desarrollar. En tu comunidad dices que pues son 200 personas, pero en realidad tu comunidad es parte de una serie de comunidades. Entonces, lo que también se tiene que hacer es eso de las comunidades, fortalecer los vínculos con hablantes cercanos, con los más cercanos que tengas, tratar de buscar un desarrollo integral, de que entre todos, por ejemplo, los ancianos tienen su conocimiento, pues de alguna manera ver la manera de transmitirlo a jóvenes interesados, o de alguna manera buscar la manera de provocar el interés en los jóvenes, para que sigan preservando la lengua, para que la registren, y de alguna manera a partir de ya libros, documentos, cuentos, relatos que ustedes tienen, a partir de esos documentos, empezar a entender la estructura gramatical ya en un nivel más profundo y ahí, a partir de ahí, pues ya eh, hacer libros para la enseñanza, originándose desde las comunidades. Eso es, debe de ser básico en todas las partes donde se hable náhuatl o cualquier lengua indígena para preservarlas. Ok, pues me ha ayudado muchísimo lo que me han comentado y pues yo creo que sí, bueno, la motivación está, pero yo creo que motivación más trabajo es igual a que el trabajo va a seguir, ¿no? Y los resultados deben ir saliendo poco a poco. Sí. Pedro Martínez, creo que quería comentar algo. Pedro. Sí, gracias, Francisco. Bueno, están los dos Franciscos. Sí, somos dos Franciscos. Sí, escuchamos ya. Yo tenía algunas dudas por ahí y ya fueron aclaradas también por Carlos. Pero la preocupación del otro Francisco, no Hernández, sino que el que acaba de intervenir. Miren, en todo el estado de Puebla, ¿sí? Como en todas secretarías de educación pública, en Puebla hay niveles o modalidades educativas. En Puebla tenemos una dirección de educación indígena, ¿sí? La dirección indígena, como nivel, tiene sectores. De los sectores se subdivide nuevamente en zonas, ¿sí? En Puebla existen regiones, ¿sí? En cada región existen ya libros según la lengua que se hable. Por ejemplo, el náhuatl, en gran parte de Puebla se habla el náhuatl,
con sus variantes, efectivamente. Por ejemplo, si nos vamos a Cuetzalan o a Zacapoaxtla, yo estuve trabajando en Zacapoaxtla, ahorita estoy en Tehuacán, pero por ejemplo en Zacapoaxtla, allá no se utiliza la TL o TLA, allá es TA, ¿sí? Pero uno alcanza a comprender o a entenderse con la gente que habla el náhuatl allá. ¿Por qué? Porque ya decían, si yo me voy a Hidalgo, ¿sí? Como que hay un patrón, una raíz del náhuatl, ¿sí? Y es fácil de interpretar. Estos libros que les comento, en todas las escuelas de educación indígena existen, en todas las escuelas de educación indígena, ¿sí? Entonces, nuestro compañero y amigo Francisco, por ahí pudiera informarse en algún lugar cercano, ¿sí? Donde exista una jefatura de sector y los libros, los que somos, fíjese, algunos no le damos la importancia. Ahí están los materiales. Y Sí. decíamos, alguien decía, lo que falta de la Secretaría es que edite libros. Hay libros. Este libro, miren, apenas nos lo dieron ayer, ¿sí? Se llama Esa Lente, así se llama, que es una estrategia de adquisición de la lectoescritura en niños nahuablantes hacia la transición del español. Y está escrito, ¿sí? O está hecho por un maestro indígena que precisamente es del el estado norte de Veracruz, nada más que ya vino a radicar en Puebla. Y este libro apenas nos lo entregaron el día de ayer, sí fue ayer que nos entregaron. Entonces hay muchos materiales. Entonces, para ahí la recomendación para nuestro compañero Francisco, sí puede conseguir los materiales. Y tenemos, no precisamente de primero a sexto, pero sí están por ciclos, ¿sí? O sea que primero, segundo, tercero, cuarto, y así están, ¿sí? Ahora, hoy en día tenemos a muchos, así como ustedes, ocupados y preocupados, ¿sí? Por recuperar o por fortalecer la lengua indígena. Incluso la misma Secretaría está preocupada también. Pero si ustedes recuerdan, ustedes que han estudiado, investigan incluso también, cómo en la década de los 70s, casi inicios también de los 80s, con el programa de castellanización, se empezó a matar la lengua indígena. Y por ello es que ya hoy en día en pocas comunidades se hablan. Porque el registro que nos estabas mostrando, Francisco, al parecer es del 2015, ¿sí? Sí. Del 2015. Entonces, del año 80 para acá, no, pues, de hecho que nosotros los profesores de educación indígena fuimos parte, ¿sí? De este etnocidio, de esta muerte de las lenguas indígenas. De hecho, ¿Por para qué? ilustrar un poco, tuve la oportunidad de revisar un censo de 1930 y ahí me aparecen más de 2.500 hablantes del idioma. Entonces sí es alarmante porque de 2.500 a 200 personas dudosamente, pues creo que sí es muy alarmante. Efectivamente, y hoy en día se discute en muchos espacios en donde hemos estado presentes docentes, directores, supervisores, jefes de sector, y nos preguntamos, bueno, ¿qué sucedería si yo fui docente en los 80s, participé en el programa de castellanización, en donde yo les decía a los niños, ¿sí? Que hoy en día son padres de familia, nada de náhuatl, aquí es el español, fíjense. ¿Qué va a pasar si nosotros fuimos parte de todo eso? Hoy en día somos autoridades. Y en un conversatorio alguien por ahí platicaba sobre esto también, ¿sí? De que el profesor que ya tiene años en el servicio, ¿sí? Pero que no ha hecho nada por educación indígena. Pero a mí me están aportando mucho cuando ustedes dicen de que si alguien quiere aprender el náhuatl, ¿sí? Que lo aprenda, pero en su área lingüística, para que aprenda con su variante, ¿sí? Porque no es lo mismo aquel niño que nace y empieza a aprender su lengua nativa, o el náhuatl, o la lengua que fuere, ¿no? Y de ahí empieza a leer y a escribir
en su lengua materna. Diferente a los adultos que hoy estamos, o algunos están preocupados que quieren aprender el náhuatl, ya escriben, pero no hablan, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué estrategia o qué metodología se va a utilizar o se va a emplear para que aprendan nuestros compañeros que están preocupados, ¿sí? Pues hay muchas cosas de qué hablar, pero yo hoy en este conversatorio, bueno, pues aprendí estas cuestiones, ¿sí? Además de las recomendaciones bibliográficas que nos da Francisco, pero también las recomendaciones para aprender el náhuatl, aprender a hablar y a escribir, ¿sí? Que las grafías ahí están, ¿no? Serán 19, se utilice la TL o no se utilice la TL, la TS, pero lo importante es que, bueno, por lo menos recuperáramos, ¿no? Si en aquellos tiempos dicen que eran miles o millones de personas que hablaban, y hoy en día de millones ha bajado o ha reducido a miles. Entonces sí es alarmante, ¿no? Gracias. Excelente noche. Gracias, Pedro. Sí, nada más como dato cultural, hay que tener en cuenta lo que ustedes decían de que se ha reducido el nivel de hablantes para la época de 1821. Estoy hablando de la independencia del país. Humboldt registra que el 60%, entre el 60 y el 70% de la población es indígena, es decir, habla una lengua indígena. Ahora, de ese 70 o 60%, entendamos que incluso la Nueva España hizo lengua oficial y lengua franca el náhuatl. Pues imaginémonos que a lo mejor no eran solo eh, el millón de personas nahuas, de etnia náhuatl, los que hablaban solo el idioma náhuatl. También había otras etnias que por ser el náhuatl la lengua franca del virreinato, pese a hablar su propia lengua materna, también hablaban náhuatl. Entonces, realmente el número de hablantes de náhuatl de primera o segunda lengua era mucho mayor a la hora de nacer el país que en estos momentos, ¿no? A 200 años de haber nacido el país. Entonces, ¿dónde están ese 60%, ese 70% de indígenas? No desaparecieron. Históricamente, y como historiador se los puede decir, no hay una causa de enfermedades durante el siglo XIX que explique el descenso de hábitat de indígenas en el país. El mestizaje, por más que un español se case con una indígena o a la inversa, el mestizaje no hace no influye en la lengua que van a hablar tus hijos, porque usualmente los hijos hablan la lengua de la mamá, no la lengua del papá. Si entendemos que la mayor parte del mestizaje fue de varón blanco o varón mestizo con mujer indígena, eso no influye para que los hijos indígenas dejen de hablar el idioma. Lo que influyó es la castellanización y la creación de esta nueva identidad mexicana en la cual todos teníamos que hablar español. Es como una vez comentaba también en el conversatorio, es imposible que la familia de mi mamá y de mi papá, viniendo de pueblos de Michoacán y de Veracruz, pero pueblos así en medio de la sierra, nunca hayan hablado un idioma indígena. Es imposible que nunca lo hayan hablado. Es muy poco probable. Es más, hace 100 años apenas llegaron nuestros ancestros, de mi parte, mis ancestros europeos. Entonces, antes de esos 100 años, a fuerzas hablaban las dos familias algún idioma indígena. ¿Cuál? Pues por ahí tengo que rascarle. Pero es decir, nos han hecho hablar el castellano, nos han hecho cambiar de idioma, ¿no? En este proceso. Y el proceso se agudizó más con la Revolución Mexicana, después de la Revolución, y con la creación de la SEP, y con Vasconcelos al frente de ella, es cuando empieza este proceso de castellanización, que también se hace muy fuerte en los 70s y los 80s, como lo mencionaba el profesor Pedro. Pero la castellanización empieza desde los 20, desde los 30, que es cuando desciende mucho o empieza a descender en muchos el número de gentes que se consideran indígenas de la etnia y de la nación que queramos, y evidentemente empieza a descender el número de hablantes, no solo del náhuatl, sino de muchos otros idiomas. Y obviamente pues ahora tenemos que revertir la castellanización. Es como le decía un amigo, nunca vamos a desaparecer el castellano del país, pero tiene que quedarse como la lengua franca, no como la única lengua. Tiene que darse como la lengua que usamos para comerciar y para dialogar y para ir de turistas a Michoacán, por ejemplo. Pero la gente de Michoacán pues tiene el derecho de hablar el otomí de ahí, el náhuatl de ahí y el purépecha, ¿no? Y la gente de Veracruz pues también tiene el derecho de hablar el totonaco, también el tenec, también las diferentes variantes nahuas que se hablan aquí en el estado de Veracruz. Pero evidentemente, pues teniendo el castellano como una lengua franca, como un recurso para comunicarnos entre diferentes hablantes.
no como la única lengua. Creo que por ahí va el revertir esta castellanización. Qué bueno que te interesas por revertir este proceso en tu municipio, en tu pueblo, en tu región. Igual, lo mismo que el profesor Francisco, pues te recomiendo que vayas registrando, tú haciendo tu registro de frases, de oraciones, de cuentos, de anécdotas. Este, como dijo el profesor Pedro, las grafías ahí están. Escoge las que quieras, eso es creo que ahorita lo de menos. Lo importante es que empieces a registrar todo el idioma. Al principio te va a costar trabajo, porque al final lo que te vas a aventar, desde mi punto de vista, y te lo digo con todo el respeto, es una labor titánica, pesada, porque pues registrar una lengua que está en peligro, sin ser conocedora profundamente del idioma, es tener pantalones para aventarte ese trabajo, la verdad, y lo digo con todo el respeto, Sí, porque gracias. pues o sea, se nota el ímpetu, se nota el gusto y la verdad, el amor que le tienes al idioma. Y yo sé que tú vas a poder. De verdad, pues aquí vamos a estar nosotros. Cada 8 días estamos aquí. También estamos todos los días ahí dándoles nuestro tiempo en WhatsApp. Pues para que igual cualquier duda que te surja en este trabajo que te vas a aventar, pues aquí estamos para echarte la mano. Al final, sí son dos dialectos diferentes, el de Eliezer y el tuyo, pero son dialectos muy emparentados. Ambos utilizan la TLA, la TL. Entonces ya por ahí te puedo decir que vas a tener pocas dificultades a la hora de consultar con cualquier otro nahuablante de estas variantes, porque son variantes centrales. Más de donde es Manuel, que es el que se ha encargado de darnos a conocer la variante T de Puebla, pues te diría que pues te orillaras con él y obviamente, pese a que te vamos a poder ayudar, habría como que hay algunas dificultades por no hablar la misma variante. Este, pero vamos, y en lo que te podamos ayudar, pues vamos a estar aquí para echarte la mano porque pues es una labor bastante loable y además es algo que tenemos que hacer. Para eso, ya lo había dicho el profesor Pedro, estamos aquí por algo y estamos aquí porque nos gusta el idioma y porque lo queremos rescatar. Y pues echarte la mano es creo que una de los trabajos que bien podemos hacer. Pues muchísimas gracias. De verdad que no había pensado que iba a encontrar un grupo tan generoso y pues yo me felicito por por haberme atrevido a abrir la liga y por entrar a la reunión. Y pues claro, pues es un trabajo que apenas inicia y con muchísimo gusto voy a tomarles la palabra cuando necesite ayuda. Yo sé también que es con paciencia porque a veces son dudas que a veces uno mismo tiene que resolver, pero desde luego si necesito ayuda me voy a atrever a pedírsela. Y pues gracias y buenas noches a todos. Sí, no, mira, no te preocupes por eso. Al final, pues nadie nace sabiendo. Todos algún momento tenemos dudas. Es más, nadie conoce bien su lengua materna. Todos vamos aprendiendo poco a poco acerca de ella. Y pues sí, con todo gusto atrévete tú a preguntar, no hay ningún problema. Eh, Al final, pues tu trabajo va a servir para que se hagan en un futuro, lo puedas compartir con personas que están en direcciones, como ejemplo el maestro Pedro, que al final, pues si le puedes compartir parte de tu trabajo para que él se adentre más quizá en ese variante, pues pueda incluso aportar desde donde está él, este, pueda también ser otra voz, ¿no? Para ayudarte a ti a mejorar los contenidos que tienen los niños también, para aprender su idioma. Igual, sabemos que hace falta mucho trabajo, hace falta una educación más integral del idioma, más global del propio idioma, en este mundo, pues que ya cambió bastante y que pues el náhuatl se ha sabido adaptar a las necesidades modernas, como le digo a una persona, cuando nos decían, es que cómo se dice avión, y mucha gente le dice, pues es que eso no existe hace 500 años, bueno, en el castellano tampoco, pues el náhuatl se tiene que ir adaptando y bueno, no eres una persona ahora, es una persona joven, entonces vas a tener la facilidad desde la juventud que tenemos de poder atraer a esos jóvenes que no están interesados. Creo que los que somos jóvenes y nos interesamos por el idioma, pues tenemos esa facilidad de que somos jóvenes y sabemos por dónde llegarle a nuestras generaciones, ¿no? Para orientarlos más, para acercarlos más al idioma. No sé si por ahí algún otro maestro, otro compañero quiera comentar algo acerca de incluso su propia experiencia aprendiendo el náhuatl, a qué ha recurrido, a qué métodos, o pues bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de hoy.
Sí, a mí me gustaría escuchar a Gladys. ¿Todavía lo tenemos? Sí. Gladys, ¿cómo te ha ido en tu aprendizaje del náhuatl? A ver, platícanos, ¿a qué literatura te has acercado? Perdón, disculpa, estoy aquí con la familia y me están haciendo bromas. Creo que estamos tomando un mezcalito. Sí, ¿cuál es la pregunta de cómo me ha ido? Perdón. Pero estamos todos atentos a la clase. De hecho, somos a 1, 2, 3, 4, 5 con la clase de náhuatl. Pues la verdad, he ido aprendiendo lentamente, pero me gusta mucho porque todos los días estoy leyendo el vocabulario y lo estoy leyendo y lo estoy leyendo, y entonces sí se hace una como fijación en el cerebro, ¿no? Y luego ya es muy padre porque lo va uno correlacionando con el día a día, ¿no? Por ejemplo, me gusta cuando postea el maestro, el Temachtiani Santos, su música, o a veces me gusta, por ejemplo, estar trabajando y escuchando los audios en náhuatl, de incluso los compañeros, ¿no? Con sus voces, con sus grabaciones, o estar escuchando las canciones. Entonces se me va haciendo más fino como el audio, como que puedo entender cada vez más las palabras. Y a veces no comprendo lo que significa, pero la puedo correlacionar, o sea, la puedo repetir. Y después ya como que me voy a buscar en mi teléfono y encuentro el significado y cómo se descompone la palabra. Entonces sí se va haciendo como un aprendizaje para mí un poco lento, pero muy significativo, porque pues es como los niños, ¿no? Aprenden a hablar en 1, 2, hasta a veces hasta 4 años. Y una vez que aprenden a hablar, ya no paramos de hablar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso y es gradual, y va pasando también con nosotros. En cuanto a las variantes, pues poco a poco, conforme uno se va como que relacionando también en el área o la localidad en donde se encuentre, yo creo que también va correlacionando y va trayendo hacia el presente las pronunciaciones o las variaciones, ¿no? Como que están ya fijadas en el cerebro. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Gladys. ¿Asidua? Sí, pues muchas gracias, Gladys. Es muy bonito siempre escucharte. Y pues como dices, ¿no? El aprendizaje se va dando gradualmente. E implica también el conocer la cultura, familiarizarse con muchos aspectos que desconocemos. ¿Alguien más que quisiera participar? Mira, quiero cerrar nomás con el cuarto documento de los ¿Sí? que les voy a compartir. Lo había puesto hace un momento mientras que hablaba Gladys, ahí para que se echara un taco de ojo. Es acerca de información acerca de las mismas variantes. Tenemos 2 clasificaciones de las lenguas indígenas. Una clasificación procede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Ellos son los que de alguna manera sus lingüistas determinaron que son 30 variantes del náhuatl, ¿sí? Utilizan nombres muy, muy raros, más o menos, o nombres que se prestan a confusión. Por ejemplo, aquí estamos viendo la lista. Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla, también tiene náhuatl del norte de Puebla, náhuatl alto del norte de Puebla, náhuatl, y así, no, nombres que como que no nos dicen mucho, ¿sí? De pronto.
pero pues esta es la clasificación que ofrece el INALI y es los enfoques que ellos tienen para dar apoyo a cada variante, ¿sí? Aparte de esta clasificación del INALI, tenemos la clasificación también de una institución denominada Ethnology, ¿sí? Resulta que Ethnology en realidad es una derivación del Instituto Lingüístico de Verano, que son de los pioneros en estudios lingüísticos a nivel mundial, incluso en México, lo que les comentaba de los primeros trabajos de rescate de la lengua, de conocimiento de las variantes modernas del náhuatl, proceden de esta institución, del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, ellos se han posicionado como una institución sumamente respetable y ellos han determinado clasificar las lenguas por medio de códigos. Es el código ISO, ¿sí? Y este código ISO tiene variantes, es el ISO 6393, el que sirve para, en específico, cada variante, ¿sí? El ISO 6392 es el que incluye macrolenguas y el ISO 631 es el que incluye agrupaciones más grandes, ¿sí? De lenguas. Entonces, la clasificación que tiene Ethnologue no es idéntica a la clasificación de los lingüistas mexicanos, ¿sí? Tiene sus variantes. Coinciden algunos puntos, algunas regiones, pero lo relevante en el caso de Ethnology es que es el código que consiste de 3 letras para identificar cada una de las variantes. Esto es muy común que lo encontremos en publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, para el náhuatl huasteco de San Luis Potosí, su código ISO es NHW, ¿sí? Para el náhuatl de Guerrero es NGU, ¿sí? El caso del náhuatl de Chiquinahuapan y de acaso Chitlan, aquí ellos lo denominan como náhuatl del noreste de Puebla, que es el código NCJ, ¿sí? El náhuatl de Tlaxcala lo consideran ellos como un náhuatl central con el código NHN, ¿sí? Las distintas variantes según Ethnology son 28. Antiguamente también eran como alrededor de 30, 31, pero ellos mismos han hecho ajustes, ellos mismos han investigado y por ejemplo aquí tenemos el caso del náhuatl de Durango, que en algún momento tuvo el código NLN y ya está desechado. El náhuatl de Tlalislipa, que ellos denominaron así a una población al sur de Puebla, tenía su propio código, el NHJ, pero entonces sus mismos estudios revelaron que pues era el mismo que el NHI, ¿sí? Y lo fusionaron en 2016. Y así ha hecho adaptaciones. Es decir, el Ethnology se caracteriza también por esta tendencia de actualizar la información, de hacer análisis más profundos, mientras que la clasificación que utiliza el INALI, pues desde 2008 ha sido fija. ¿Sí? Aquí les pongo incluso un enlace para que vean el documento oficial cuando se declararon lenguas nacionales, todas las lenguas indígenas, y la clasificación que propone el INALI de todas las lenguas indígenas de México, ¿sí? Entonces, pues nomás para cerrar, quería agregar eso, comentarles este cuarto documento. Ya mira, ahorita me dirá dónde lo subimos, Sí, dónde claro. lo ponemos en el grupo. Sí, en el de rostros y ya de ahí yo lo comparto a los demás grupos. Sí, Correcto. por favor, compártanlo. Sí, muy bien. Sí, Pues porque siempre andamos buscando esas informaciones para estarlas consultando. sí, muy bien, pues la subo en un momento para compartirse allá. Sería todo por mi parte, pues muchas gracias por
haberme aguantado, por haberme escuchado. Estoy a sus órdenes. Sí, pues muchas gracias, profesor. Un placer escucharle y pues tenerlo por acá. Carlos, usted más de joven, Bueno, empezamos. bueno, pues igual ya, pues sí, es un tema realmente interesante, sobre todo porque pues caemos luego en la cuenta de que sí son necesarias las gramáticas desde la propia lengua, ¿no? Desde los que la hablan y hablamos. Ahora, este, qué bueno que empezamos por este tema de la bibliografía porque habíamos acordado que el siguiente tema iba a ser los tiempos verbales, un poquito más práctico el tema de la siguiente clase para aquellos que quieran traerse Agregarse. pluma y papel y se agreguen en la siguiente clase, porque va a ser un poquito más práctico. Sí, puntualizando, igual para terminar, porque pues, es un tema que ya que casi está terminando. Sí es necesario una gramática, pero yo diría que después de saber hablar el idioma, es decir, al principio no. Yo al principio sí no recomendaría que la gente se vaya a las gramáticas, porque como no saben el idioma, como no lo hablan, no lo dominan, van a estar muy confundidos a la hora de leer una gramática, por más que esté en español. Yo creo que primero tienes que saberlo hablar, como ocurre, como lo comentaba el profesor Francisco y otros maestros, hablarlo ya el idioma, ya como que gatear o por lo menos caminar en el idioma, para después acercarte poco a poco, ya a un libro de gramática como tal. Nosotros no aprendemos la gramática castellana, los que hablamos el castellano como lengua materna, pues no lo aprendemos luego, hasta como por tercero de primaria, realmente te empiezan a meter bien así las reglas gramaticales de eh, dónde se acentúa una palabra, los diferentes tipos de acentos, por ejemplo, el objeto directo, el objeto indirecto y este tipo de cosas. Y también al náhuatl le tiene que pasar lo mismo. Hablando desde el punto de vista de los niños indígenas, nahuas, igual, tienen que aprender primero lo que hacen, como siempre, a su idioma y después meterse en que la propia SEP haga libros que se centren en la gramática, ¿no? Como lo mencionaba el profesor Francisco, para que al final pues tampoco cambien las estructuras tanto. Sé que al final algo va a cambiar por la enorme influencia que tiene el castellano sobre las lenguas indígenas, pero que cambie lo menos. Igual, que aprendan bien la gramática de su idioma. Creo que muchas veces nos vamos por el lado de qué letras utilizar para el idioma. Creo que de los males, el que podemos dejar para el final. Al principio creo que tenemos que centrarnos bien en hacer una gramática del propio idioma, explicar las diferentes categorías gramaticales que tiene el náhuatl. Tú me preguntas qué categorías gramaticales tiene el español, pues te puedo decir, ¿no? Sustantivo, artículo, adjetivo, verbo, adverbio, conjunción, preposición, etcétera. Si te pregunto o si nos preguntamos cuántas categorías gramaticales tiene el náhuatl, pues igual algunos lo vamos a saber decir, ¿no? Sustantivo igual, verbo igual, adjetivo, adverbio, también hay conjunciones, pero hay más incluso. Y a veces quizá no sabemos cómo nombrarlas, pero sabemos que hay más. Entonces creo que los niños tienen que aprender también a saber cuántas categorías gramaticales tiene su propio idioma, para que al final esos niños que van a ser adultos, pues le enseñen a sus propios hijos. También un amigo acusaba que sí, hay una ausencia de materiales, pero también hay veces una mala transmisión de la lengua por falta de conocimiento de la misma por parte de los padres. Porque pues como no se nos educa en el idioma, evidentemente pues no sabemos cómo transmitirlo correctamente a veces. Y es quizá teniendo gramáticas para los niños el idioma, pues se podrían resolver muchos problemas. Eso es para los niños de las comunidades náhuatl, los niños náhuatl. Para los que lo estamos aprendiendo por fuera, lo que ya he mencionado y no me cansé de mencionar, aprenderlo a hablar primero, acercarnos a una variante militar cercana a nuestra comunidad. Muchos amigos luego, muchos compañeros dicen que como que les da un poco de miedo acercarse a las comunidades porque sienten que las comunidades no les van a querer enseñar. Siempre se ha dicho que no.
tengo muchos amigos de muchas comunidades indígenas, casi los mismos o sea, casi son los mismos amigos que tiene Amira. Son amigos en común y Son mis amigos. y están en la mejor disposición de enseñarnos el idioma. Obviamente lo que piden es respeto. Creo que pues si nos Así es. acercamos por ese lado, nos van a enseñar perfectamente bien el idioma. Creo que no conozco, por el momento no conozco ninguna persona nahua que me haya dicho no te voy a enseñar, ¿no? Realmente muchos al contrario me dicen, claro que sí, ven, te enseño. Entonces, pues acercarnos a esas personas, a las comunidades cercanas que tengamos, sin miedo, también es acercarse sin miedo, así como muchos están dispuestos a aprender un idioma extranjero, pues igual a estos idiomas se tienen que aventar uno sin absoluto miedo. Y ya después vendrían las gramáticas para enseñarnos cómo se escribe correctamente, cómo se organiza correctamente una oración, cómo se expresa correctamente una idea en el idioma. Pero claro, es necesario el uso de las gramáticas, pero como un segundo paso. El primer paso es aventarte a hablarlo y el segundo es ya aventarte una gramática. Y bueno, por mi parte creo que es todo. Sí hay muchos documentos. Tengo algunos en los grupos de WhatsApp que no he descargado, que también nos han compartido. También tengo unos 2 libros que son de la SEP, son cuentos, son de Puebla, de hecho. Yo los No sé quiero, si igual uno Carlos, me encantan de cuentos. Me ganó. Este, no Ay, los tengo lo ahí a la mismo mano, contigo, porque ahorita pues, yo estoy trabajando acá en el pueblo de mi papá, en Veracruz, los tengo en México. Cuando vaya, pues haré por compartirlos para que puedan tener también acceso a esos 2 libros. Son de la SEP, son cuentos, pero son muy ilustrativos, también para entender la mitad, y pues como un primer contacto también para tener algo que leer, ¿no? Pero vaya, sí, como decía el profesor Pedro, sí hay material, hay bastante material, solo es cuestión de buscarlo. Entonces son Angélica también mucho material. No son electrónicos, son físicos, los tengo en físico. Voy a ver la manera, a ver si los puedo escanear y se los paso. Sí, por favor, gracias, Lazo Camate. Bueno, Sí, muy son varios bien. cuentitos. También, bueno, porque si no nos toma el tiempo, Gachupín quería comentar y también Vivaldo. En ese orden, sí, por favorcito. Bueno, pues creo que, bueno, hay muchas cosas muchos puntos de vista, pero pues ya es tarde también, pero pues estuvo muy interesante. Se me vinieron muchas cosas en la mente y bueno, en la otra plática pues seguiremos hablando más, ¿verdad? Muchas gracias. Vivaldo. Sí, con respecto a lo que decía Carlos, sí tiene mucha razón de que primero para nosotros los aprendices hay que enseñarnos a hablar normalmente, sin gramática, ¿no? Como niños chiquitos. Y sí, pues es lo que ahorita me están enseñando a hacer oraciones, negaciones, me gustan, no me gustan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es más entendible que, por ejemplo, al principio de que yo quise aprender, meter mucha gramática en dirección hacia acá, en dirección hacia allá, en futuro no sé qué y pasado no sé cuánto, entonces se me hizo muy difícil. En cambio ahorita con esas tipo de hacer oraciones, todo eso, pues ya lo he comprendido un poquito más de lo que al principio, ¿no? Y sí, o sea, así debe ser, yo pienso, ¿no? De que como niños chiquitos, empezar desde cero a decir palabras y luego las oraciones y pues, sí, eso me parece perfecto y ya después aprender la gramática. Sí, sí, gracias por compartir todo lo que están informando ahorita. Bueno, tenemos de hora 11 con 10 minutos. ¿Podemos cerrar? ¿Cómo ven?
¿O tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pues por mi parte nada más agradecer a todos de nuevo y pues sí me quedé con ganas de volver a otro conversatorio. Muchas gracias. Bueno, entonces nos podemos despedir, ¿cómo ves, Carlos? Sí, ¿Sí? yo creo que sí, nada más para recordarles, el siguiente conversatorio va a ser sobre verbos. Por ahí les voy a pedir, les voy a comentar a los demás compañeros, si empezamos con el pretérito o pasado, sé que todo mundo cuando damos, cuando acercamos a alguien al idioma, le enseñamos primero el presente, pero creo que le podemos dedicar primero al pretérito porque es el modo, bueno, el tiempo verbal un poquito más complejo. Ya que estamos hablando de la gramática, pues empezar con algo de ella. Y pues para que traigan papel y pluma, y anoten, porque es bastante complejo, porque varía de dialecto en dialecto, entonces se va a poner bueno el siguiente fin. Nada más les quería comentar eso, y pues muchas gracias por estar aquí, dedicarnos tanto de su tiempo. Espero igual verlos la siguiente semana. Y pues por nuestra parte creo que sería todo. Profesor Francisco, ya para cerrar. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. En lo que les pueda ayudar, pues con mucho gusto, estoy a su disposición. Ahí en Facebook, ya saben, Zorros Illuminati. Más enfadosa de todos. Bueno, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Descansen y pues a seguir estudiando, a seguir practicando mucho. Échenle muchas ganas a los grupos de WhatsApp. Manden muchos audios. Siempre estamos ahí molestando a los que queremos escucharlos. Y pues es para eso precisamente, ¿no? Para continuar avanzando en ese aprendizaje. Pasen muy bonita noche. Escamati, Tasque. Muy tasque. Chica. Gracias a todos, buenas noches. Muy buenas noches.